El tema objeto de esta ponencia son las encuestas electorales y los sondeos de opinión, si bien me referiré especialmente a las primeras. Antes de entrar en materia, quisiera establecer la diferencia que existe entre sondeo de opinión y encuesta, dado que aunque coloquialmente utilizamos ambos términos como sinónimos, realmente no lo son. Bien, un sondeo de opinión consiste en recolectar algunos datos sobre lo que piensa un grupo de personas en un momento determinado y en un lugar concreto. Es un método de medición no estadístico y su forma de recogida de información en realidad no cumple con los estándares científicos exigidos por la investigación sociológica, causa por la cual no puede ser considerado un método de investigación. La encuesta, por su parte, sí es un método de investigación sociológica. De hecho, es el método de investigación cuantitativo más utilizado por las ciencias sociales, ya que permite conocer lo que opina un grupo grande de personas preguntando solo a unos pocos. El método de encuesta consiste en obtener información de un grupo de individuos para, una vez analizados los datos, generalizar los resultados a toda la población. Por ejemplo, para saber qué partido será el más votado en las próximas elecciones, no es necesario preguntar a todos los ciudadanos con derecho a voto de la nación, sino que sería suficiente con preguntar a un grupo reducido siempre y cuando este grupo sea representativo, y una vez obtenidos los datos, generalizarlos a toda la población. Esto es lo que se llama generalización y constituye la mayor de las virtudes de las encuestas, de este método de investigación o estrategia de investigación. Para que esta generalización sea posible, es necesario que la encuesta cuente con dos requisitos esenciales. El primero de ellos es que utilice un procedimiento de estandarización para obtener los datos, que generalmente se recogen a través de un cuestionario, y el segundo es conseguir una muestra representativa. Bien, para que el cuestionario cumpla su función de estandarización, es preciso que esté bien estructurado, que incluya preguntas filtro, que aporte la mayor cantidad de datos posibles y que sea igual para todos. Para que la muestra sea verdaderamente representativa, debe ser del tamaño adecuado en función de la población que vayamos a estudiar y preferiblemente que haya sido seleccionada de manera aleatoria. Insisto en que es esencial que esta muestra seleccionada sea representativa de la población, ya que si no, no sería posible la generalización de los resultados. Tengamos en cuenta que al investigador en realidad no le interesa lo que opina la persona a la que le pregunta, ese individuo, sino que lo que le interesa es la opinión que tiene la población a la que pertenece ese individuo concreto. Bien, el valor de la encuesta, sin embargo, no se encuentra solo en la posibilidad de generalizar los resultados, sino que además facilita al investigador el estudio simultáneo de las más variadas cuestiones, tanto de tipo objetivo como subjetivo, tanto presentes como pasadas como futuras. Así, de una sola vez podríamos conocer el interés que tienen los sujetos en el proceso electoral, la intención de voto, el recuerdo de voto, la opinión que tienen de los líderes políticos y de los partidos, la actitud frente a ciertos problemas sociales, autoubicación política, etc. Esta información se recaba de un conjunto muy amplio de personas ubicadas en muy diferentes lugares y gracias a la encuesta se puede hacer en muy poco tiempo y a un coste mínimo. Si a esto unimos el hecho de que al seguir el sistema estandarizado, tanto la recogida como el análisis de datos, nos permite comparar los resultados dentro del mismo estudio, podemos concluir que la encuesta es un método de investigación más que adecuado para estudiar los procesos electorales y para realizar estudios longitudinales de intención de voto, por ejemplo. Y esto porque si la estandarización es suficiente y es adecuada, nos puede permitir comparar datos no solo dentro del mismo estudio, sino también compararlos con datos obtenidos en otras encuestas realizadas en diferentes fechas o diferentes países. No obstante, no podemos perder de vista que la encuesta se trata en realidad de un método de investigación cuantitativo. Esto significa que solo nos va a dar respuestas sobre el qué y el cuántos, pero no nos dará respuestas sobre el porqué de las cosas. Esto significa que no es un método válido para el estudio de la causalidad. Esto quiere decir que con los datos recabados a través de una encuesta puedo predecir, por ejemplo, a quién votarán los españoles, qué campaña electoral ha tenido mayor impacto o seguimiento, pero no podré saber por qué han ocurrido estas cosas. Este es seguramente el mayor hándicap que presenta este método de investigación, junto al hecho de que la información obtenida se reduce únicamente a la que nos proporciona el individuo al que preguntamos, sin tener más referencias contextuales o vitales de los encuestados. Es por ello que algunos autores consideran que este método no es suficiente y que debe ser complementado con otros métodos de investigación de tipo cualitativo. Bien, a los problemas expuestos podemos añadir otros de menor importancia,
como el hecho de que el entrevistador puede influir en la respuesta de los encuestados, aunque no pretenda hacerlo, o que la información que se recoge puede estar condicionada por la formulación de las preguntas, la calidad del cuestionario o la veracidad que pretenda el propio entrevistado. Bien, en lo que concierne ya en particular a las encuestas electorales, partimos de la certeza de que no solo son útiles en cuanto a la predictibilidad de los resultados, sino que aportan otras informaciones de gran valor y gran interés para los diferentes agentes políticos y sociales. Ese tipo de encuestas registran las tendencias de opinión en un momento dado y proporcionan una información riquísima que permite estudiar las mentalidades y actitudes de los sujetos frente al proceso electoral. Teniendo esto en cuenta, no resulta difícil imaginar que el planteamiento y objetivo de los estudios electorales serán radicalmente distintos según la naturaleza del solicitante. Así, cuando son los partidos políticos, ya sea gobierno u oposición, los que solicitan la realización de un estudio de este tipo, lo hacen con el objetivo último de que les ayuden a ganar las elecciones. Para ellos, los estudios son elementales para definir sus estrategias electorales, porque necesitan saber en todo momento cómo se distribuye y cómo evolucionan las intenciones de voto, cómo reacciona el electorado a los acontecimientos políticos, cómo les influyen los mensajes que emite el partido y la oposición. Los políticos, con las encuestas preelectorales, pretenden conocer actitudes, expectativas e intenciones, cosa que consiguen, pero que, como dice Zárraga, deben tener cuidado porque les van a explicar estas reacciones, pero no les van a explicar los motivos que han llevado al sujeto a tenerlas. Así, les podrán indicar si después de la campaña electoral ha subido la intención de voto respecto a su partido, pero no podrá decirle por qué. No sabrán si ha sido porque la campaña ha sido acertada, si porque la campaña de la oposición no ha sabido convencer a la suya, si ha sido por una causa ajena a cuestiones políticas. No podemos olvidar, resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, que la encuesta cuantifica estereotipos, es decir, nos dice el qué y nos dice el cuántos, pero no dice nada sobre su significado ni sobre sus efectos, esto es, nada sobre los porqués. Bien, cuando los que solicitan un estudio de este tipo, una encuesta, son los medios de comunicación, el objetivo es radicalmente distinto. Los medios de comunicación utilizan las encuestas para informarse e informar a sus lectores de la evolución de la tendencia del voto y el resultado probable de los comicios. Estas encuestas les van a proporcionar una información exclusiva que dar a sus audiencias sobre cómo evoluciona la intención de voto o qué probabilidad tiene un partido de ganar y con qué mayoría. Además, no olvidemos que el hecho de acertar en las predicciones electorales supone para el medio en cuestión cierto prestigio y una mayor credibilidad. En cuanto a los ciudadanos, podemos decir que su interés por las encuestas electorales no va más allá de la simple curiosidad por conocer cómo se va desarrollando el proceso electoral. No parece, en contra de lo que pueda pensarse, que tengan ninguna influencia sobre la intención de voto de los ciudadanos, o por lo menos no existen datos empíricos que sustenten esta teoría. Emilio Rodríguez Lara expone que dicha posibilidad es difícilmente cuantificable, ya que los únicos datos con los que contamos son con las propias palabras del sujeto entrevistado. Además, se ha comprobado que cuando se realizan estudios de este tipo, los encuestados tienen una percepción diferente de si se pregunta sobre ellos mismos o si se pregunta sobre los demás. Esto quiere decir que la mayoría considera que conocer la información aportada por las encuestas influye en el voto de los demás, pero no influye en el voto de sí mismos. Y cuando han reconocido que realmente sí influyen en su voto, esta influencia ha repercutido en que han votado al partido que las encuestas daban como ganador, lo que se conoce como efecto bandwagon, y en muy poco porcentaje han influido para llevarles a la abstención. No hay datos sobre si en algún caso este cambio de voto ha sido para votar al partido que las encuestas daban como perdedor, lo que se conoce como el efecto underdog, pero es poco probable. Dicho esto, quiero centrarme en la cuestión de la encuesta preelectoral como método de predicción de resultados electorales. Y esto es por ser el objetivo principal de este tipo de encuestas, a pesar de que, como hemos dicho, aportan otra gran cantidad de información muy rica para los distintos agentes sociales y políticos. Bien, pues parece ser, según las investigaciones llevadas a cabo por autores como Jesús Varela, Teresa Braña y otros, que los resultados arrojados por las encuestas electorales en nuestro país tienen poca validez respecto a la predictibilidad, dada la poca exactitud de sus resultados. Para estos autores, las encuestas preelectorales presentan serios problemas en relación a la predictibilidad por una serie de cuestiones que voy a pasar a exponer.
Antes quiero advertir que los primeros estudios de estos autores se remiten a las elecciones generales de 1996, pero a pesar de la distancia en el tiempo, los problemas que plantean tienen absoluta validez hoy en día. Bien, para estos autores el primer problema que se plantea para no poder ajustar los resultados a los que realmente luego saldrán de las urnas es que no existe una real correspondencia entre la intención de voto y el voto real. Bien, esto se explica porque las encuestas electorales se producen o reflejan lo que ocurre en un momento determinado, es decir, la intención de voto del sujeto al que pregunto en el momento en el que le pregunto. Luego pueden darse distintas circunstancias que hagan que este sujeto varíe su voto. Un segundo problema sería el diseño de la muestra. Como hemos dicho anteriormente, es muy importante que la muestra sea representativa. Para ello, generalmente se utilizan criterios en el diseño de la muestra, criterios sobre tamaño y representatividad sociológica, pero en muy pocas ocasiones, o nunca podríamos decir, se utilizan cuestiones de representatividad sociopolítica. Esto quiere decir que para hacer el diseño de la muestra se tienen en cuenta elementos como el sexo y la edad, por ejemplo, pero no se tienen en cuenta cuestiones o extremos como la orientación política, que en el caso de las encuestas electorales sería de vital importancia. Así, por ejemplo, para hacer el diseño de la muestra, para las encuestas preelectorales se suelen plantear preguntas del tipo ¿a cuántas mujeres de entre 18 y 24 años de la provincia de Salamanca debo preguntar? O ¿a cuántos hombres? O ¿a cuántas mujeres entre 40 y 50 años? Pero, como hemos dicho antes, no se incluyen ninguna pregunta sobre autoubicación o consideración política que tiene uno de uno mismo. Esto obliga a corregir los resultados posteriormente, ya sea en función del comportamiento electoral anterior, como sugiere Sanz de la Tajada, ya sea mediante la aplicación de un modelo de estimación como viene haciendo el CIS. Otro problema surge porque hay un escaso tratamiento estadístico de los llamados datos missing, lo que coloquialmente conocemos como el no sabe, no contesta. Este fenómeno suele producirse por la poca disponibilidad que tienen los individuos a responder cuestiones de índole política, sobre todo cuando se les pregunta por a quién votó en las últimas elecciones o a quién pretende votar en las próximas. Finalmente, otro de los problemas que se plantean, y que es bastante importante, tiene que ver con las peculiaridades de nuestro sistema electoral. Esto lo pone de manifiesto Díez Nicolás y nos explica que tiene que ver con los tres elementos más significativos o más peculiares de este sistema electoral, que son, en primer lugar, la circunscripción, que en nuestro caso, como saben, es la provincia y Ceuta y Melilla; en segundo lugar, la existencia de una prima provincial; y finalmente, el elemento más significativo, que sería el sistema de reparto proporcional de votos a través de la ley D'Hondt. Bien, este complicado sistema electoral hace que la distribución de votos entre los distintos partidos a nivel nacional no nos dé el tanto final o el montante final de escaños que obtendrá cada partido político. Esto significa que aunque conozcamos con exactitud cuántos votos obtendrá a nivel nacional cada partido político, esto no nos va a servir para saber quién ganará las elecciones. Necesitamos hacer 52 encuestas, es decir, una en cada circunscripción electoral, eligiendo para cada circunscripción una muestra representativa en función del universo que voy a estudiar, obviamente, y una vez que obtenga de cuántos votos recibe cada partido dentro de cada circunscripción, entonces sí podré saber cuántos escaños a nivel nacional obtendrá cada partido por suma de los escaños que recibiría en cada circunscripción electoral. Este tipo de estudio no se suele hacer y, según este autor, tendrían que considerarse una muestra para todo el universo nacional de unas 50.000 personas. En la última encuesta realizada por el CIS respecto a las elecciones generales de 2011, la muestra fue de 17.236 personas, es decir, muy por debajo de lo que, según Díez Nicolás, sería necesario para que la encuesta tuviera alguna posibilidad de conseguir un resultado adecuado a lo que realmente salió en las elecciones generales. Bien, si nos fijamos en la predicción realizada por el CIS en las elecciones generales de 2011, comprobamos que efectivamente los resultados no fueron muy exactos, si bien la desviación no fue muy grave en algunos de los resultados que dio. Así, por ejemplo, la estimación del CIS era que ganaría el PP con un 46,60% de los votos, lo que le daría entre 190 y 195 escaños, muy por encima de los 186 que finalmente conseguiría. Lo que sí predijo la encuesta del CIS fue que ganaría este partido y que lo haría con mayoría absoluta, aunque no acertó en los datos concretos. Al PSOE, por su parte, le daba en las predicciones entre 116 y 121 escaños, conseguidos con casi el 30% de los votos, cuando finalmente
obtuvo 110 escaños y el 28,71% de los votos. Bien, el error mayor se produjo respecto a las estimaciones de los escaños que obtendrían partidos como Izquierda Unida, que según el CIS obtendría 8 cuando realmente obtuvo 11, y Amaiur, que según el CIS obtendría 3 cuando realmente le fueron adjudicados 7. A pesar de ello, podemos afirmar que si bien las encuestas no son el oráculo que puede anticipar exactamente qué ocurrirá en las elecciones, sí sirven para mostrar tendencias, cambios, intenciones de voto, etc. No olvidemos que las ciencias sociales no son ciencias exactas y que además incluyen entre sus elementos principales el individuo, que es cambiante y no siempre predecible. Bien, en cuanto a la regulación jurídica de las encuestas electorales, debo decir que es bastante escasa. A ella se refiere el artículo 69 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que recoge 3 normas básicas para la publicación de encuestas electorales, es decir, encuestas durante el proceso electoral o durante las campañas electorales. La primera norma es que la publicación de cualquier encuesta o sondeo de tipo electoral debe incluir todos los datos que se refieren a ella, es decir, la denominación y el domicilio de quienes hayan realizado y encargado la encuesta, todas las características técnicas de la misma, es decir, sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y la fecha de realización del trabajo de campo. Y además debe dejarse constancia en el texto las preguntas íntegras planteadas y el número de personas que han respondido a las preguntas, así como el número de personas que han respondido no sabe, no contesta. Esta exigencia viene dada en virtud del derecho a la información del ciudadano, que debe conocer estos extremos para poder valorar correctamente el resultado que la encuesta electoral en concreto les aporta. Esto porque puede variar mucho el origen de la encuesta, porque como ya sabemos, el origen hace que varíe el objetivo de la encuesta, y también porque si el ciudadano reconoce que la muestra ha sido mal tomada o que las cuestiones han sido mal planteadas, puede poner en duda la credibilidad de la encuesta, y para ello solamente puede hacerlo si tiene o cuenta con todos estos datos, como recoge María Catalán. Bien, la segunda cuestión que recoge la legislación es que se prohíbe la publicación y difusión o reproducción de los sondeos electorales por cualquier medio durante los 5 días anteriores a la votación, so pena de prisión de 3 meses a 1 año, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de 1 a 3 años. Queremos pensar que con esta medida lo que se pretende proteger es la libertad del voto del ciudadano, evitando que pueda ser influenciado o manipulado por el resultado de estas encuestas. No obstante, se trata de una medida bastante dudosa y algunos autores, como Alejandro Fernández Sanabria, han llegado a aseverar que se trata de una delimitación desproporcionada e ilegítima de las libertades de expresión e información. Bien, junto a estas 2 normas básicas se incluye una tercera, que se refiere a que si algún organismo o dependiente de las administraciones públicas realizara en el periodo electoral alguna encuesta sobre intención de voto, esta encuesta debe ser comunicada en el plazo de 48 horas a aquellas entidades políticas que lo soliciten y que concurran a las elecciones en el territorio objeto de la encuesta. Bien, imaginamos que esta medida es para evitar que los partidos con mayor poder o influencia puedan obtener ventajas o puedan tener un mayor acceso a este tipo de información. Junto a estas normas básicas, la ley contempla otras de menor calado, aunque también de bastante importancia. Bien, la primera de ellas sería la obligación de la Junta Electoral Central de velar porque los datos e informaciones que surgen de estas encuestas sean reales, no sean manipulados, no sean falsos, no sean falsificados, para lo cual faculta a la Junta Electoral Central para solicitar cualquier tipo de información técnica que considere necesario, y por otro lado se instaura un sistema o un procedimiento de rectificación para el caso en que los medios incumplan alguna de las normas establecidas por esta ley del régimen electoral general. Bien, en este caso el medio estaría obligado a publicar o a difundir la información, la rectificación solicitada por la Junta Electoral Central en el mismo modo, con la misma extensión y en el mismo momento. Es decir, si es una publicación periódica y lo publica en portada, debería haber publicado en portada. Si es una publicación semanal, tendría que publicarlo el mismo día de la semana en que se publicó la primera información, ¿vale? Eso es lo que significa el derecho de rectificación, aunque al exigirse que esta rectificación se haga durante los 3 días siguientes a que lo ordene la Junta Electoral Central, habrá medios de comunicación que no puedan hacerlo por precisamente el periodo de difusión
que ellos tienen. En este caso, el director del medio está obligado a hacerlo por su cuenta y riesgo, por su propia cuenta, dentro del plazo indicado en el medio que considere oportuno, pero que cumpla los requisitos que le exija la Junta Electoral Central. Bien, llegados a este punto, solo queda decir que a pesar de que la regulación de las encuestas electorales es poco profusa, sí es bastante polémica, y son muchas las voces que se han alzado pidiendo la derogación del apartado 7 del artículo 69, que es el que se refiere a la prohibición de publicar encuestas 5 días antes de que se produzcan las elecciones, y también son muchas las voces que se han levantado exigiendo o pidiendo que se suavicen las exigencias de las que hablábamos a la hora de publicar las encuestas electorales. Bien, y con esto doy por concluido el tema sobre las encuestas electorales. Muchas gracias.